Hola, qué gusto darte la bienvenida a Hermes. Toma asiento donde quiera que nos veas, respira profundo y vamos a intentar descifrar este tema paso a paso. ¿Cómo pensar la matemática, más allá de los números? Bien, ¿cuántas veces te has sentido sin salida en un problema matemático? Pero no por no saber operar, sino porque no sabes por dónde empezar a pensar. Imagina que el universo posee un lenguaje donde las contradicciones y los engaños simplemente no pueden existir. Ese idioma es la lógica matemática. En esta lección intentaremos descubrir la estructura mental para descomponer un problema matemático por tu propia cuenta. Así que comencemos. A todos nos ha pasado. Te enfrentas a un problema de matemática. Lees el enunciado 3 veces y la mente se queda en blanco. ¿Qué es lo primero que hacemos la gran mayoría? Entramos en pánico y empezamos a buscar desesperadamente una fórmula en la memoria para aplicarla al tanteo, esperando que nuestro resultado esté bien. Eso es operar en piloto automático. Y el problema no es que te falte inteligencia, no, en absoluto. El problema es que el sistema educativo nos ha enseñado a memorizar pasos, pero rara vez nos enseña a pensar, con la excepción de algunos maestros, obviamente. Cuando dependes solo de la memoria, un mínimo cambio en el ejercicio te destruye todo el esquema. Por eso, antes de calcular nada, necesitamos entender qué es lo que ocurre realmente en nuestra cabeza cuando nos enfrentamos a un reto lógico. Aquí te ponemos un ejemplo. En una tienda de electrónica, un dispositivo cuesta tanto y durante una liquidación le hacen dos descuentos, 25 y 25%, solo que separadamente. Y la pregunta es, ¿cuál es el precio final del dispositivo? ¿Y qué porcentaje total del descuento acumulado se aplicó en última instancia? Bien, la manera correcta de proceder obviamente sería leer detenidamente y utilizar tu lógica matemática. Comencemos por la parte correcta, ¿de acuerdo? Eh, Hay que pensar en el primer descuento. 25% al precio original, 800. Obviamente el 25% de 800 son 200. Eso se resta al precio original del producto y el precio intermedio entonces es 600 pesos. Precio intermedio. Luego nos dijeron que íbamos a aplicar un 25% adicional. Adicional. Es un segundo descuento. Pero no a los 800, sino a los 600 del precio intermedio. Entonces, el 25% de 600 es 150. Eso es lo que hay que restarle a los 600 pesos del precio intermedio, dejándonos el precio final en 450. Luego, para terminar con la pregunta completa, nos piden que calculemos el descuento acumulado. El descuento acumulado obviamente es considerar ambos porcentajes, pero no se trata de sumarlos directamente. Recuerda, si el porcentaje total te lo piden pues obtener o calcular, toma el precio que originalmente tenía el producto, quítale o réstale el precio final que vas a pagar, en este caso a 800, le quitamos 450 y nos deja 350. ¿Qué hacemos después? Ese precio lo dividimos, o sea, los 350, entre 800, que era el precio original. Es como decir, yo pagué 350 de un total que eran 800. Cuando haces esa división te va a salir un número decimal. Ese número decimal multiplícalo por 100 para obtener el porcentaje. De hecho, por eso se llama porcentaje, porque se multiplica por 100. Y al multiplicarlo te deja 43.75%. Esa es la respuesta correcta. Entonces, la opción D de nuestro problema es la opción correcta. Pagaste 450 y tu descuento acumulado fue de 43.75% de descuento. ¿Por qué no podría ser la opción A la correcta? Porque ahí tenemos la trampa intuitiva de querer sumar 25% con 25%. Equivocadamente pensaríamos que nos dieron un descuento directo del 50%. La opción B tampoco es la correcta. Es una trampa de la que nos ocurre cuando nos quedamos con la mente en blanco
y sin darnos cuenta solo aplicamos uno de los descuentos que nos dieron, aunque en realidad eran dos. Y la tercera, pues es una opción que no pudo haber sido. Es un porcentaje que salió mal, tal vez la suma no se hizo correctamente por el estrés del examen o de la prueba que estabas teniendo y pues obviamente siempre hay un distractor, ¿sale? ¿Qué nos enseña esto de la lógica aritmética? Bueno, no olvides que los porcentajes, por ejemplo, no son sumas estáticas, son operadores multiplicativos. Dependen por completo de dónde se aplican. En este caso, uno se aplicó al precio inicial y otro al precio intermedio. ¿Sale? La aritmética entonces te ayuda, te protege de creer que las matemáticas fallan cuando la realidad contradice nuestra intuición superficial. ¿Sale? Entonces, piénsalo por un momento. La lógica no es un invento aburrido para hacerte sufrir. En realidad la usas todos los días sin darte cuenta. Por ejemplo, cuando discutes con alguien para demostrar un punto, cuando planeas cómo llegar a un lugar optimizando tu tiempo, o cuando descubres que una excusa no tiene ni pies ni cabeza cuando te la dan, estás aplicando lógica pura. Tu cerebro ya sabe ordenar el caos. No olvides eso, tú naciste con esa habilidad. Eres parte de una especie que tiene esa capacidad. Lo único que hace la matemática formal es ponerle nombre, reglas y un mapa a ese sentido común que ya posees. En la lógica matemática no hay adivinanzas. Si una idea se contradice a sí misma, se cae solita. Así de simple. Y entender esa regla de oro es lo que separa a quien sufre con la matemática toda la vida de quien se alcanza a llegar bien a buen puerto con ella, o que se lleva bien con ella por lo menos, ¿sale? Y la vas a ocupar toda la vida, entonces es bien importante que aprendas a usarla. Em, la lógica entonces nos permite demostrar hechos matemáticos mediante algo llamado inferencias, ¿sale? Una inferencia se construye, no lo olvides, a partir de premisas de las que surge una conclusión, que también algunos le pueden llamar proposición. Recuerda esos términos porque los vas a seguir ocupando en estas primeras lecciones de aritmética, ¿sale? Estas proposiciones que te menciono usan unos símbolos matemáticos que al principio pueden parecerte extraños, pero pues dame la oportunidad de explicarte algunos de ellos y verás que es más fácil de lo que a simple vista parece, ¿sale? Los símbolos para la lógica proposicional o los símbolos que se utilizan para ir creando un lenguaje lógico y coherente, pues bueno, son los siguientes. Primero, tenemos variables proposicionales o letras, como le quieras llamar. Las letras P, Q, R y S, frecuentemente se usan estas. Haz de cuenta que son como cajas que guardan una oración adentro de ellas completa, que puede ser verdadera, claro, o puede ser falsa. Cada letra es una acción o un hecho en tu día. Quédate con esa idea. Por ejemplo, si dices, hago la tarea, imagínate que en lugar de escribirlo así, en lógica proposicional solo escribes P. ¿Uh? Y tú recuerdas que P significa hago la tarea. Q, no fui a la fiesta. ¿Sale? También. Otra idea guardada en esa letra. Las personas que estudian a profundidad la matemática le llaman o le suelen llamar a estas letras átomos. Y se suelen caracterizar por ser minúsculas. Bien, luego tenemos los conectores lógicos. Estos son los nuevos símbolos a los que vas a comenzar a tenerte que familiarizar en algún momento. ¿De acuerdo? Aquí primero tenemos el símbolo de negación. Te fijas, es un poquito simple, una pequeña rayita con un doblez, como si fuera una especie de L invertida y girada. Eso es negación. O sea, significa no tal cosa o es mentira o es falso que tal cosa. Sirve para negar una proposición, ¿sale? Es volver una proposición falsa si era verdadera o volverla verdadera si es falsa.
Luego tenemos este símbolo curioso de como si fuera una especie de cuña, como una letra A, pero sin una porción, que se llama conjunción. Y, ¿sale? Recuerda, los puntitos representan ideas. Eh, Tal idea al principio, luego la letra I y tal idea al final. Esta nos da a entender que las dos cosas, las dos ideas que pongas, pasan, ¿sale? Las dos cosas van a pasar, o pasan o pasaron. Ujú. Luego está la disyunción. La disyunción es como una letra V y significa o. Recuerda, entre los puntitos hay que pensar en ideas. Esta la vamos a utilizar cuando una de las dos ideas o una de las dos cosas pasa, pero no ambas. ¿De acuerdo? Luego tenemos la flecha, que significa condicional. Si tal cosa, entonces tal cosa. Si pasa algo, entonces pasa lo otro. Y finalmente la bicondicional de las sencillas, que es una doble flecha o flecha en ambos sentidos. Y representaría sí y solo sí. Es decir, es como una especie de trato obligatorio. Tal cosa, sí y solo sí, tal otra. ¿De acuerdo? Mira, aquí te compartimos un ejemplo. Imagina que hago la tarea, una idea que puede serte familiar, es, va a ser representada, perdón, con la P. Voy al cine, con la Q. Entonces, si tú quieres decir no hago la tarea, pues entonces es el átomo P unido con el símbolo de negación. No hago la tarea. Hago la tarea y salgo al cine. Si te fijas, las dos cosas pasan o se está estableciendo que las dos cosas pasan. Por lo tanto, hay que unirlas con y, la conjunción. Y quedaría con la representación de P, el símbolo de conjunción, y Q. Luego está, hago la tarea o salgo al cine. Una de las dos cosas pasa, pero no ambas. En este caso, las unes a las dos letras, pero entre ellas pones una disyunción. Ya no una conjunción, sino una disyunción. Y enseguida, si P, entonces Q, representado como lo ves a la derecha. Si P, entonces Q. Estamos usando un condicional. Entonces, volviendo a recordar qué significa el átomo P y el átomo Q, sería, si hago la tarea, entonces voy al cine. Y el último de los ejemplos dice Q, si y solo si P, que se representaría como ves en la derecha, con la P, doble flecha, Q. Entonces, como estamos utilizando un bicondicional, significaría Q, voy al cine. P, hago la tarea. Entonces, voy al cine si y solo si hago la tarea. Es un trato obligatorio. Te invito a que el último símbolo o la última representación la pienses tú cómo tendría que traducirse y déjanosla en los comentarios para ver si entendiste este concepto. ¿Sale? Con el mismo ejemplo que usamos. Para que esto deje de ser abstracto, porque pues sabemos que lo es, veámoslo en la práctica, ¿sale? En matemáticas y en lógica, cualquier argumento o cualquier problema se sostiene sobre dos piezas fundamentales, como te estás dando cuenta, las premisas y la conclusión. ¿Qué son las premisas? Bueno, no olvides que las premisas son los puntos de partida, los hechos o las reglas del juego que el problema te da por ciertas. Y la conclusión es el destino. Es el resultado al que tienes que llegar obligatoriamente si respetas el camino anterior. Pongamos un ejemplo sencillo, pero de hecho con alguna trampa, que suele aparecer en exámenes de razonamiento lógico. Imagina que te dicen, si un número es divisible entre 4, entonces es par. Sabemos que el número 18 es par, por lo tanto, el número 18 es divisible entre 4. Si lees rápido, tu cerebro dice, suena lógico, el 18 es par, la regla habla de pares, todo encaja. Ahí es en donde está la trampa. Vamos a desarmarlo un poquito con lógica, ¿de acuerdo? La primera regla,
O sea, la premisa dice que si es múltiplo de 4 es par. Pero ojo, eso no significa lo contrario. O sea, que si es par debe ser 4. Ujú. No todo número par es divisible entre 4, como lo podemos, tú y yo lo sabemos. Por ejemplo, el 6 y el 10 son pares y no se pueden dividir exactamente entre 4, ¿verdad? O sea, dicho de otra manera, aunque la conclusión final, lo que dice el 18 es par, es un hecho verdadero, el argumento completo es inválido, porque el puente lógico no existe, está roto, ¿sale? Saltaste de una regla condicional a una falsa equivalencia. Ujú. Eso es lo que la lógica matemática te enseña a detectar, a no dejarte engañar por una estructura que parece correcta, pero que está mal armada. Y, híjole, créeme cuando te digo que muchas veces en la vida cotidiana solemos enfrentarnos a este tipo de equivalencias, a falsas equivalencias, a reglas condicionales que no están bien estructuradas en argumentos que escuchamos en redes sociales, en prejuicios, en noticias, en discursos políticos o públicos. Entonces, esto te prepara para ser capaz de enfrentarte a un mundo que constantemente uno tiene que estar muy al pendiente de cómo se expresa, ¿sale? Bien, eh, ahora, hay 14 reglas, ¿sale? En la lógica proposicional. Digo, pudiera haber más, pero existen 14 que si las aprendes vas a notar cómo adquieres mayor capacidad para sacar conclusiones lógicas y de hecho muy certeras sobre el mundo que te rodea. Veamos poco a poco cada una de ellas para que las entendamos, ¿sale? Regla 1. Modus ponendo ponens. Suena raro, ¿verdad? Es que está escrito, algunas de ellas están escritas en latín. De hecho, te invito, si le estás entendiendo y te está gustando cómo lo explicamos, te invito a que lo investigues, ¿sale? ¿Qué significa en términos de latín? Vas a ver que una vez que descubras el significado, algo va a hacer clic en tu cabeza y vas a decir, ah, con razón, por eso está estableciéndose de esta manera esta regla. Bien, modus ponendo pones, uno de los famosos principios de inferencia. Eh, Te voy a dar una idea primero, ¿sale? Esta que va a aparecer en moradito es como el principio para que tú lo captes, para que captes la idea de manera intuitiva. No es como lo vas a ver en un libro o en una tabla de valores que te puedan llegar a dar en la escuela. Normalmente tiene otra manera formal de escribirse. También te la comparto aquí. Si te fijas, formalmente es más parecido esa manera de leerlo a nivel académico. Pero como estamos practicando, estás en capacitación, recién estás entendiendo estos conceptos o es la primera vez, tal vez incluso, que te llegas a acercar a estos temas, pues vamos a verlo lo más sencillo que se puede. Entonces quédate con esa idea que te dejé en moradito, ¿sale? Entonces, la regla 1, modus ponendo ponens, significa, si ocurre la causa, ocurre la consecuencia. O sea, si va a pasar lo que hace que pase otra cosa, entonces esa última cosa que debería pasar, pasará. Ujú. Recuerda que estamos entendiendo lógica. Pongamos algunos ejemplos de la vida cotidiana. Si se me pasa la hora de llegada, mis papás me quitan el celular. Se me pasó la hora. ¿Qué conclusión se puede obtener lógicamente? Pues me quedé sin celular. Ujú. Siguiente. Si juego bien el partido del viernes, el entrenador me mete al torneo. Jugué increíble. Conclusión, voy al torneo. ¿Te fijas cómo se sostiene la conclusión a partir de la primera premisa, que establece una causa, y de la segunda premisa, que afirmó que esa causa ocurrió? Entonces necesariamente la consecuencia de esa primera premisa tendrá que ocurrir. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuemos. La segunda regla, simplificación, o algunos le llaman primera simplificación. ¿Sale? Esto es, si te dicen dos verdades juntas, puedes separar una sola
y seguirá siendo verdad. Si tienes dos ideas unidas por una y, puedes quedarte con una sola de ellas. Veamos unos ejemplos. Traigo el dinero de la inscripción y mi credencial de la escuela. Conclusión, traigo mi credencial. ¿Te fijas? Las dos ideas se están uniendo con una y. Lo que establece entonces que las dos van a ocurrir o que las dos están ocurriendo o que las dos ocurrieron. Por lo tanto, quedarte con una sola es válido. ¿Sale? Si te dicen dos verdades juntas, puedes separar una sola, la que sea en realidad, y seguirá siendo verdad. Aquí, por ejemplo, también pudimos cambiarlo. En lugar de que la conclusión diga traigo mi credencial, puedes decir traigo el dinero de la inscripción. Sigue siendo verdadero, aunque omitas información. La segunda, mi mejor amigo es gamer y juega básquetbol. Conclusión a la que puedo llegar, mi mejor amigo es gamer. Claro, estoy omitiendo una verdad, pero eso no resta verdad a lo que sí estoy diciendo. También pude haber concluido lo contrario, que sigue siendo verdad. En lugar de mi mejor amigo es gamer, pude haber dicho mi mejor amigo juega básquetbol. ¿De acuerdo? Esa es la segunda regla. Primera simplificación. Como puedes ver, no es tan difícil. La tercera regla, conjunción o adjunción. La idea, la puedes ver ahí en moradito, es lo contrario a la anterior. Juntamos dos verdades con una y. ¿De acuerdo? O sea, si dos cosas separadas son ciertas, puedes unirlas en una sola frase usando la y. ¿Sale? O la y. Aunque eso lo dicen normalmente en matemática, ¿no? Pero la y. Ejemplo. Ya terminé la tarea de química. Ya limpié mi cuarto. Conclusión, terminé la tarea de química y limpié mi cuarto. O bien, mi crush me dio like. Mi crush me mandó un mensaje. Ajá, ¿verdad? Conclusión, mi crush me dio like y me mandó un mensaje. Porque como estamos estableciendo que las dos ideas son verdad, unirlas con una i mantiene su valor de verdad. La conjunción, como puedes ver, es también sencilla. Si dos cosas separadas son ciertas, puedes unirlas en una sola frase usando y. Vámonos con con la cuarta regla, perdón. Modus tollendo ponens, o silogismo disyuntivo, aunque me gusta más el primer nombre. Aquí dice, tengo dos opciones, pero una es falsa, por lo que queda la otra. O dicho de otra manera, tienes dos opciones. Si una no se puede, por obligación te queda la otra. Es como descarte, digámoslo así. ¿Compro los boletos para el concierto o ahorro para los tenis? ¿Te fijas cómo está unida con una o? ¿Compro los boletos para el concierto o ahorro para los tenis? Ya vi que los tenis están agotados. Conclusión, compro los boletos para el concierto. Si tienes dos opciones, una no se puede, por obligación queda la otra. El segundo ejemplo, pedimos pizza o compramos hamburguesas. Segunda premisa, no hay lugares abiertos que venden pizza. Conclusión, compramos hamburguesas. Vámonos con la regla 5. Algunos le llaman silogismo hipotético o también regla transitiva. Esta es una regla también muy importante de la lógica y dice así, una pista lleva a otra y esa a una tercera. Unimos el principio con el final entonces. En realidad es más sencillo de lo que parece, ¿sale? Es como una cadena de consecuencias, digámoslo así. Si la primera idea te lleva a la segunda y la segunda a la tercera, pues puedes saltarte el medio. Se llama, se llamaba purificación en la lógica escolástica y también algunos le conocen como regla de la cadena. Ejemplos. Si me desvelo viendo series, mañana tendré sueño en clase. Si tengo sueño en clase, no voy a entender la explicación. Conclusión, si me desvelo viendo series, no voy a entender la explicación. Nos saltamos la parte del medio. O sea, si la primera idea te lleva a la segunda y la segunda a la tercera, puedes saltarte la del medio
de forma lógica. Otra, si subo este video a TikTok, se va a hacer viral. Si se hace viral, me va a seguir mucha gente. Conclusión, si subo este video a TikTok, me va a seguir mucha gente. ¿Notas cómo se usa? Perfecto, silogismo hipotético. Vámonos con la regla número 6. Algunos le llaman segunda simplificación, otros le llaman adición. No se preocupen, usen el término que más les guste, ¿sale? Esta dice, si una idea es verdad, puedes sumarle otra usando un o. O sea, si algo ya es verdad, le puedes inventar cualquier otra opción con un o y la frase sigue siendo válida. Si es verdad que tienes un perro, pues también es verdad que tienes un perro o un dinosaurio espacial. Este es muy interesante. Ejemplo, mañana tengo examen de matemática. Conclusión, mañana tengo examen de matemática o viajaré a Marte en un unicornio. ¿Te fijas? Si algo ya es verdad, le puedes inventar cualquier otra opción usando una o y la frase sigue siendo válida. ¿Por qué? Porque dices, mañana tengo examen de matemática o viajaré a Marte. Cualquiera de las dos cosas. Recuerda que la o es una disyunción, entonces puede ocurrir una o la otra. Y como una de las dos sí es verdad, porque mañana sí tengo examen de matemática, entonces es válido decir, mañana tengo examen de mate o viajaré a Marte. La segunda, ya compré el regalo de mi mamá, suponiendo el valor de verdad que le estamos dando a ello. Conclusión, ya compré el regalo de mamá o me gané la lotería. ¿Sale? Igual, si algo es ya verdad, nuevamente le puedes inventar cualquier otra opción con una o y la frase sigue siendo válida. ¿Sale? Esta a veces la usan mucho en marketing o en discursos políticos, ¿sale? Para poder aprovecharse o explotar una verdad y con ello agregar alguna promesa que nunca se cumple. Bueno, vamos al número 7, ¿de acuerdo? Doble negación. Pues su propio nombre lo dice. Decir que no es falso que algo pase es igual a decir que sí va a pasar o que sí pasa. ¿Sale? Esta también muy clásica, muy famosa en la lógica proposicional. Decir no dos veces seguidas cancela el efecto negativo y se convierte en un sí. Ejemplo, no es cierto que no quiero ir a tus 15 años. Doble negación. Conclusión, sí quiero ir a tus 15 años. O bien, no es verdad que no me gusta la música que escuchas. Conclusión, sí me gusta tu música. Doble negación. Negar doble vez cancela el efecto y se convierte en un sí. Muy bien. Regla número 8. Modus tollendo tollens. Esta es la idea. Si no pasa el resultado final, significa que tampoco pasó la causa inicial. Esta también es muy buena para que ustedes razonen poco a poco hasta llegar a conclusiones muy avanzadas. Es lo que hacen muchos de los universitarios, por ejemplo, cuando desarrollan algún tipo de ejercicio en su profesión, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tienes tu estructura formal, solo para que tomes nota, y algunos ejemplos. Primer ejemplo, si tengo datos en el celular, te puedo mandar WhatsApp. ¿No te llegó mi WhatsApp? Pues conclusión, no tengo datos. ¿Por qué? Pues porque no pasó la causa inicial. Entonces el resultado final pues no ocurrió. Si el resultado no pasa, entonces tú puedes inferir que la causa inicial tampoco ocurrió. ¿De acuerdo? Si para que pase A se necesita B, pero B no pasó, pues significa que A nunca ocurrió. Si me hubiera pagado la beca, no, perdón, si me hubieran pagado la beca, traería dinero. No traigo ni un peso. Conclusión, no me han pagado la beca. Modus tollendo tollens. Negando, no, llegas a negar negando. Muy bien.
Seguimos. Regla número 9. Es la regla conmutativa. La regla conmutativa dice lo siguiente. El orden de los factores no altera el producto lógico con una conjunción o con una disyunción. Muy importante que recuerdes que son con esas dos. ¿Sale? O sea, dicho de otra manera, en un grupo de ideas con i o con o, cambiar el orden de las palabras no cambia el significado. Date cuenta en los siguientes ejemplos. En mi mochila traigo los audífonos y las llaves. Es una conjunción con la i. Conclusión. Traigo las llaves y los audífonos. Dimos un sentido inverso, o sea, volteamos el orden de las cosas, pero no cambia el resultado lógico. Ahora veamos una disyunción. El fin de semana voy a salir con mi novia o iré al cine con mi hermano. Conclusión, iré al cine con mi hermano o saldré con mi novia. O sea, sigue siendo válida que alguna de las dos alternativas se va a dar, no las dos porque obviamente es una disyunción, pero el orden de esa disyunción no altera el resultado. ¿Sale? Creo que queda bastante clarita esa ley conmutativa. Seguimos. Vamos a la regla número 10, que se conoce como ley de idempotencia o de simplificación disyuntiva. La ley de idempotencia elimina la redundancia, ¿de acuerdo? Repetir una idea dos veces es lo mismo que decirla una vez. De hecho, es bastante intuitiva, es muy sencilla. Es decir lo mismo dos veces, es quedarse con la idea una sola vez. Su nombre histórico y clásico, de hecho, en las tablas de equivalencia lógica, algunos le llamaban la ley de tautología. Pero bueno, muy sencilla, muy simple. Ve, tengo hambre y tengo hambre. Conclusión, tengo hambre. Tengo hambre y tengo hambre. Pues tienes hambre. O bien, vamos a jugar Fortnite o vamos a jugar Fortnite. Conclusión, vamos a jugar Fortnite. ¿Te fijas? Decir lo mismo dos veces es quedarse con la idea una sola vez. Bien, vamos con la regla 11 de inferencia, que es la ley asociativa. Si todas las ideas están unidas por el mismo conector, y únicamente o únicamente, puedes mover los paréntesis que las separan como tú quieras. O sea, agrupar con paréntesis cuando todos los conectores son iguales. Recuerda, solo si son puras y o son puras o. Vamos a ver un ejemplo. Mañana haré la tarea de historia. Luego viene entre paréntesis la de física y el proyecto de inglés. ¿Te fijas que entre paréntesis está una I? Entonces cumple con las condiciones de la ley asociativa y podemos aplicarla. Así que podemos cambiar dónde está el paréntesis señalado en nuestra idea. Entre paréntesis estaba originalmente física e inglés. Entonces, conclusión, haré la tarea de historia y la de física, o sea, juntas historia y física, y separas, sacas del paréntesis el proyecto de inglés. Entonces, no cambia en absoluto el valor de la conclusión. La conclusión, perdón, mantiene su valor de verdad porque solo aplicaste la ley asociativa. Otro ejemplo. Para cenar quiero tacos, hot dogs o alitas. Ojo que ahí ya no tienes una conjunción, tienes una disyunción. Conclusión, quiero tacos o hot dogs o alitas, ¿sale? Entonces, si te fijas ahí, tienes una equivalencia perfectamente clara, no cambia el valor de la verdad de la conclusión porque aplicaste la ley asociativa. Hot dogs, disculpen, tengo problemas con esa pronunciación, o alitas estaban agrupados y ahora agrupaste tacos con perros calientes. Y al final dejaste a las alitas en una disyunción separada. Es completamente válida. Ley asociativa. Mira, ya estamos a punto de terminarlas. La número 12, esperemos que hasta aquí todo haya quedado muy bien entendido,
Es la ley distributiva. Sirve para combinar un conector de afuera con los de adentro del paréntesis, repartiendo equitativamente. O sea, es como ir distribuyendo, valga la redundancia, distribuyendo un conector dentro de otra estructura que está entre paréntesis. Es combinar y con o repartiendo las ideas. Queda mucho más claro en un ejemplo. Mira, el sábado voy a ir a entrenar y observa que la i está afuera del paréntesis. El sábado voy a ir a entrenar y, entre paréntesis, comeré hamburguesas o veré Netflix. Conclusión, el sábado voy a ir a entrenar y comeré hamburguesas. O bien, el sábado voy a entrenar y veré Netflix. ¿Te fijas cómo utilizaste esta propiedad distributiva para tomar esa i e ingresarla dentro de paréntesis para que pueda combinarse simultáneamente con el ir a entrenar, pero para dos alternativas diferentes? ¿Por qué? Porque o vas a comer hamburguesas o vas a ver Netflix. Ocurre una u ocurre la otra. Dentro de los paréntesis tienes una disyunción y estás distribuyendo una conjunción en esa disyunción. El segundo ejemplo, voy a comprarme una playera blanca o, ahora vas a distribuir una disyunción, un pantalón negro y unos tenis. Como vas a distribuir una o dentro de una i, tu conclusión pueden ser dos alternativas separadas con una i. Me compro la playera blanca o el pantalón negro. Y, o sea, la otra opción, me compro la playera blanca o los tenis. Si te fijas en ambos casos, como la i está uniéndolos, pues significa que las dos cosas van a pasar. Pero en ambos escenarios, digámoslo así, tienes alternativa del pantalón negro o alternativa de los tenis. Pero en ambos casos comprarás una playera blanca. ¿Te fijas? Aunque aquí parece que lo estamos haciendo muy simple, realmente estas reglas son muy poderosas cuando las usas en el pensamiento. Bien, vámonos con la regla número 13, la penúltima regla. Regla o leyes de Morgan. Estas leyes de Morgan, haz de cuenta que enseñan cómo viaja un no cuando afecta a todo un paréntesis, cambiando todos los conectores que estaban dentro de esos paréntesis. Normalmente se establecen como dos reglas de Morgan. Primera regla de Morgan o primera ley de Morgan y segunda ley de Morgan. Aquí lo intentamos resumir, ¿sale? Atención, si niegas un paréntesis completo, el no entra y cambia todo, ¿sale? Las letras se vuelven negativas y el i cambia por un o. O lo contrario también es cierto, dirá un profesor que tuve alguna vez. En lugar de cambiar por una o, puede cambiar por una i si estableciste una i al principio, ¿sale? Suena un poco confuso, pero el ejemplo creo que te va a servir. No es verdad que, si te fijas en el primer caso, estamos estableciendo una mentira, ¿sale? Perdón, no una mentira, disculpa. Estamos estableciendo que es falso algo o que va a ser falso algo. No es verdad que estudié química y entregué el mapa. Conclusión, fíjate cómo cambia. No estudié química, te fijas cómo ahora es negativo, o, porque ya no es sí, o no entregué el mapa. O sea, al menos una de las dos falló, alguna de mis dos condiciones. No estudié química o no entregué el mapa. No es verdad que estudié química y entregué el mapa. Entonces, la negación fuera del paréntesis se ingresa a los paréntesis, vuelve negativos las dos frases, estudié química, entregué el mapa, y como está una i en medio de ellos, cambia por una o. Y el principio de verdad se mantiene, ¿sale? No estudié química o no entregué el mapa, ¿sale?
o el uno o el otro. En el segundo ejemplo, no es cierto que, o sea, va a intentar otra vez la ley de Morgan negar todo lo que está dentro del paréntesis, no es cierto que voy a ir a la fiesta o me quedaré a dormir. ¿Te fijas cómo ahora adentro tenemos en el principio una disyunción, una O? Entonces, ¿por cuál va a cambiar? Pues obvio, por una I. Conclusión, no voy a ir a la fiesta y ni me quedaré a dormir. ¿Sale? Ahí está un poquito forzada ponerla ahí, pero lo que se da a entender es que te quedaste castigado haciendo las dos cosas. O sea, ni una ocurrió, ni tampoco la otra. En el primer caso, como vienes de una I y lo pasaste a una O, alguna de las dos falló. Pero en el segundo caso, ambas se negaron porque vienes de una O y se convierte en una I. Claro, este tipo de regla sí requiere un poco más de práctica, de razonarla, irla entendiendo para que te quede súper clara, ¿sale? Bien, vamos a continuar con la ley de absorción, que sería la última de las reglas de inferencia básicas para que vayas dominando esta lógica matemática. Una idea repetida fuera y dentro de un paréntesis absorbe a la otra. Eso también está muy, muy, muy padre. Es una estructura de razonamiento lógico que te va a ayudar mucho. De hecho, ¿cómo decirlo? Sí, pues ayuda bastante a entender principios. Aquí te la dejamos formal para que la puedas anotar por ahí en tu cuaderno de apuntes, pero prefiero darte los ejemplos, ¿sale? Mira, voy a ir al gimnasio o voy a ir al gimnasio y me compraré un termo. Conclusión, voy a ir al gimnasio. Aquí vamos a verla por partes porque la ley de absorción tiende a ser un poquito abstracta, no difícil, solo abstracta, como que debes de meterte mucho en la idea. Voy a ir al gimnasio o voy a ir al gimnasio y me compraré un termo. Si te fijas, ir al gimnasio está en ambas agrupaciones, ¿sale? Tanto afuera como adentro del paréntesis. Luego, ¿qué más tienes que notar? Que afuera está una O y adentro está una I. ¿De acuerdo? ¿Cuál es de esas dos uniones, de esas dos conjunciones, perdón, de esa conjunción o disyunción, la que queda en la conclusión? Pues no se establece la I, no pones que vas a comprar el termo. ¿Por qué? Porque como conclusión lógica, solamente puedes afirmar que vas a ir al gimnasio. Si te fijas, ¿cómo describírtela mejor? Am, Recuerda, la O, al ser una disyunción, dice o lo que está de mi izquierda ocurre o lo que está de mi derecha ocurre. Pero resulta que en este caso, en ambos lados, ir al gimnasio es una certeza, ¿sale? Entonces no queda de otra más que ir al gimnasio sea inevitable. Ujú. Pero el comprar el termo es opcional, porque u ocurre que solo vayas al gimnasio, u ocurre que vayas al gimnasio y te compres el termo. Ujú. La segunda, apruebo el año y apruebo el año o me meto a cursos. Igual aquí tenemos en las dos opciones, aquí como están unidas por una conjunción, ambas van a ocurrir, así que si las dos ocurren, la de afuera tiene aprobar el año y la de adentro también aprobar el año, entonces la conclusión es que apruebes el año, porque es lo inevitable, ya que las dos cosas van a ocurrir. Claro que la de adentro tiene la opción de meterte a cursos, pero como ya quedó el antecedente de que apruebas en la primera proposición, pues entonces es inevitable que lo hagas. Ujú. Claro, el sentido de validez de las proposiciones que estamos mencionando ahorita es ya otro rollo. O sea, establecer si es falso o verdadero. Pero aquí estamos dando por ciertas, ¿sale? Las proposiciones, que así es como viene la idea de por principio. Ya después las vemos con más
detenimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo transformamos esto? Todas las reglas, todo lo que hemos visto, en un método para que puedas aplicarlo a tus tareas, a tus exámenes. Bueno, cada vez que te enfrentes a un problema complejo, ya sea de álgebra, física, matemática, razonamiento, intenta aplicar este filtro de 3 pasos antes de hacer cualquier operación, ¿sale? Uno, mapea las premisas, ¿sale? Extrae una lista limpia de los datos duros que te da el problema. Ponle nombre a las cosas. No intentes retener todo en la cabeza al mismo tiempo, ¿de acuerdo? 2, detecta la meta, la conclusión. Pregúntate con mucha claridad, ¿qué es lo que exactamente me están pidiendo demostrar o qué me están pidiendo calcular? Si no sabes cuál es la meta, pues cualquier camino que elijas podría llevarte a una conclusión incorrecta, ¿sale? 3, evalúa la conexión. Revisa si las herramientas que tienes, o sea, tus premisas, las premisas dadas, realmente te permiten llegar a esa meta sin dar saltos al vacío o inventar fórmulas que no aplican. ¿Sale? Cuando dejas de adivinar, pues empiezas a estructurar el problema con este engranaje lógico. Y vas a darte cuenta que mientras más lo practiques, tus bloqueos mentales en matemática y en otras áreas inclusive van a ir desapareciendo poco a poco, perdón. Las matemáticas realmente no son un misterio indescifrable, realmente no las pensemos nunca así. Son un sistema, ¿sale? Y se convierten en ese sistema que tú sabes dominar por cuenta propia mientras más practiques la lógica matemática. A este proceso de traducir un problema real, limpiarlo de ruido, pasarlo a un esquema donde las reglas son claras, los matemáticos suelen llamarle modelaje de la realidad o modelaje matemático. No estás inventando ecuaciones, estás creando un mapa lógico que gobierna la incertidumbre y predice lo que va a pasar antes de que ocurra en muchas ocasiones. ¿De acuerdo? Bien, para que esto no se quede solo en teoría, vamos a entrenar esta habilidad juntos con algunos ejercicios de menor a mayor complejidad. Aquí no necesitas fórmulas avanzadas de matemática, no, para nada, solo tu sentido común bien dirigido, ¿sale? Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios. Primer ejercicio, vamos a filtrar afirmaciones, ¿sale? Imagínate que alguien te dice, todas las personas que estudian medicina pasan horas desveladas. Juan pasa horas desveladas, por lo tanto Juan estudia medicina. Mm, detectas algo, ¿no? Detengámonos aquí. ¿Es una conclusión lógica? ¿Te parece lógico lo que dice esta frase? Si lo desarmamos con calma, lógicamente, no lo va a hacer del todo. El hecho de estudiar medicina, o el hecho de que estudiar medicina provoca desvelos, y no siempre, se los digo por experiencia, no significa que únicamente los estudiantes de medicina se desvelen. Hay gamers, programadores, personas trabajando de noche que también lo hacen. Entonces la premisa inicial no nos autoriza a asegurar que Juan estudia medicina. ¿Sale? El argumento se cae porque asumimos una conexión que en realidad, perdón, no existe. ¿Sale? ¿Ves cómo tu mente comienza a filtrar los engaños pseudológicos? Ujú. Veamos un segundo ejemplo. Vamos a ordenar el caos, ¿no? Supongamos que en un problema de física o de álgebra te dan estos datos. Dato A. Si la velocidad de un objeto aumenta, el tiempo de recorrido disminuye. Dato B. El objeto redujo su tiempo a la mitad. Antes de buscar una fórmula matemática compleja, pregúntate, ¿qué debió pasar con la velocidad según la regla del dato A? Si el tiempo bajó a la mitad, la velocidad tuvo que duplicarse obligatoriamente para mantener esa proporción inversa. No operaste con números todavía. ¿Te fijas? Simplemente seguiste un hilo lógico de las reglas del juego. Eso es lo que buscamos que logres hacer con lógica matemática. Ahora, vamos a ver algunos casos en donde también podría ocurrir que debes de evitar el ruido informativo, ¿no? Vamos a un reto un poco mayor. Imagina que en un examen te ponen el siguiente texto para calcular la edad actual de un estudiante. Un joven de la preparatoria San Ignacio, que mide 1,72, le encanta jugar fútbol los martes, con zapatos color azul, asiste a un torneo donde la entrada cuesta 50 pesos. Si su hermana mayor tiene el doble de la edad que él tenía hace 4 años y hoy
La suma de ambas edades es de 38. ¿Qué edad tiene actualmente el joven? ¿No? Si intentas procesar toda la historia del joven, el cerebro se te va a saturar. Aquí es donde aplicamos nuestro método paso a paso. Recuerda, ignora el texto de relleno. Desecha la estatura, el deporte, el color de los zapatos, el costo de la entrada del torneo. Eso es basura informativa, que de hecho en algunos exámenes se usa para saturar tu memoria de trabajo, así se le llama. Extrae las premisas reales, recordando la conclusión que debes de encontrar, que justamente eh, es fácil poderla encontrar a partir de la pregunta que te den, ¿sale? ¿Qué edad tiene actualmente el joven? Entonces, premisas. Solo quedan dos verdades matemáticas. La hermana tiene el doble de la edad del joven. No, perdón. La hermana tiene el doble de la edad que el joven tenía hace 4 años, ¿sale? Entonces, esas son tus premisas. Al joven, ya ves que aquí en matemática nos gusta convertirlo todo en símbolos, al joven le ponemos letra J, solo por convención. Hermana, que sea H. Entonces, ¿cuál es la primera verdad matemática del planteamiento? Bueno, que H, la hermana, tiene el doble, ¿sale? De la edad que el joven tenía, por eso decimos 2 veces lo que J tenía hace 4 años. Esa es la razón por la que a J le resto 4, porque la hermana tiene 2 veces lo que el joven tenía hace 4 años, no en el tiempo actual. Si hubiera sido dentro de 4 años, en lugar de restar, le tendremos que sumar. ¿Se entiende? Entonces hacemos la multiplicación matemática. 2J menos 4. Pues lo sabes, ¿no? El número afuera multiplica a todo lo que está dentro. Por propiedad distributiva, por cierto, de las que ya vimos hace un momento. Entonces H igual a 2J menos 8. Si continuamos por esa lógica, solo la desarrollamos. Si J más H es igual a 38, esa es la segunda premisa, ¿sale? La hermana y el joven juntos, su suma de edades actuales da 38 actuales, ¿eh? Como, por eso hay que leer muy, muy bien los problemas. Por eso ya no le pongo J-4, ¿sale? Es la edad del joven y la edad de la hermana actual da 38. Entonces, eh, lo, ¿cómo decirlo? Lo simplifico. En lugar de utilizar 2 letras, porque ya ustedes saben que mientras menos letras manejes, más rápido vas a llegar a la conclusión, entonces pones J, que es el joven, más lo que vale la edad de la hermana, H, pero en lenguaje del joven, 2J menos 8, que era el valor que habíamos sacado arriba, ¿sale? En ese caso, estamos estableciendo ese valor. Entonces, J, el valor del joven, J más 2J menos 8. Entonces, el hermano más el valor de la hermana igual a 38. Y de aquí ya es simplemente agrupamiento. J más 2J, pues da 3J. El 38 va a acompañarse del menos 8. Hay que ir agrupando las cosas que no tengan letra. Entonces, si el menos 8 está aquí restando, pasa del otro lado sumando. Así que queda 38 más 8. ¿Cuánto da 38 más 8? Pues obviamente 46. Y como lo que yo quiero es sacar el valor de J, hay que dejar a J solita, a esa letra. Este 3 le está estorbando. Si está multiplicando, ya saben ustedes que hay que pasarlo a dividir. Entonces J solita es 46 entre 3. Por lo tanto, 15.33 años. ¿Qué significa eso? Pues entonces significa que el joven tiene 15 años y punto 33 años. O sea, una tercera parte de un año. Si un año tiene 12 meses, pues obviamente una tercera parte de 12 debe de ser aproximadamente 2 meses. Esa es la conclusión lógica. Si se fijan, la matemática está basada en las 14 reglas que estábamos viendo anteriormente. Hay que aprenderlas, hay que estudiarlas para que nos vaya súper bien durante todo tu estudio matemático. ¿Sale? Bueno, también pueden venir de otra manera los ejercicios. Pueden ponerles algún sesgo de información.
lo que le llamamos algunos falacias de correlación. Vean esta, imagínate que estás navegando en una red social y te topas con un argumento en un video de alguien que sigues y dice: los mejores creadores de contenido del mundo estudian programación desde los 12 años. Si tú empiezas a emprender programación hoy, te garantizo que vas a ser un creador de éxito. Suena muy inspirador, ¿sí o no? Es el típico discurso que te venden en internet, pero vamos a desarmarlo con lógica pura. Premisas de entrada. ¿Cuáles son las premisas? Premisa 1. Los creadores exitosos programan desde jóvenes. Premisa 2. Tú vas a programar desde hoy. Conclusión implícita: serás un creador exitoso. Aquí es donde la lógica te salva de caer en trampas mentales. El hecho de que la mayoría de los exitosos hayan hecho algo no significa que hacer eso garantice automáticamente el éxito para ti. Es una falsa causalidad. O sea, confundir una característica común como la única causa de un resultado. Hay miles de personas que programan desde los 12 años y no son creadores famosos. La lógica te enseña a ver justamente eso, los vacíos invisibles en los discursos que pues, la mayoría de la gente consume todos los días, ¿no? Otro dilema para ver una regla condicional. Supongamos que estás diseñando o analizando reglas de un videojuego de rol, un RPG, y te dan esta condición estricta de un sistema. Regla: si el personaje equipa la armadura pesada, entonces su velocidad de movimiento disminuye a la mitad. Estás en medio de una partida difícil y te das cuenta que tu personaje no ha disminuido su velocidad. Su velocidad se mantiene intacta. Inmediatamente aplicando lógica matemática formal, por ejemplo, modus tollens, tollendo tollens, pues tu mente debe deducir algo con absoluta certeza: el personaje no tiene equipada pues la armadura pesada. ¿Te fijas cómo lo usas de manera incluso intuitiva? O sea, surge la lógica de manera muy clara cuando hacemos algo que nos gusta. Si la tuviera equipada, pues obligatoriamente su velocidad se habría reducido. Entonces, al comprobar la consecuencia, no ocurrió, pues la causa original queda descartada de inmediato. No tuviste que adivinar, no tuviste que hacer preguntas, seguiste la dirección estricta de las reglas del juego. ¿Sale? Entonces, así es como un problema complejo de álgebra o de física, siempre, se vuelve manejable. Rastrea qué es lo que necesariamente debe ser verdad a partir de lo que ya sabes. Bien, veamos otro ejemplo. Para ver si sabes identificar la basura informativa. Obsérvalo, léelo por un momento y vamos a intentar contestarlo. Como puedes ver, si intentas procesar toda la información al mismo tiempo, el cerebro se te va a saturar, te vas a bloquear. Aquí volvemos a aplicar el método que te enseñamos. Mapea la premisa real, ignora el ruido, ignora los datos de relleno, la temperatura del clima, la edad del conductor, costo de boleto. Eso no afecta la velocidad física del autobús. Extrae solo los datos operativos: distancia, tiempo, que en este caso sí te lo dan, de 8 de la mañana a 11 de la mañana se movió, o sea, 3 horas obviamente. Detecta la meta, te piden la velocidad promedio. Evalúa la conexión, entonces conoces la correlación básica, ¿no? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, tus premisas, tu velocidad promedio. Recuerda, la velocidad se saca en la fórmula de distancia sobre tiempo. Bueno, en realidad eso es rapidez, no velocidad, porque no tiene dirección ni sentido, pero es otro asunto. La velocidad promedio entonces sería 180 entre 3, por lo tanto 60 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Cuando aprendes a filtrar el ruido, como puedes ver, los problemas dejan de ser un gran monstruo y se convierten en un sistema pues que tú controlas a tu voluntad. ¿Sale? También puede ocurrir que te llegue algún ejercicio de proporciones. Por ejemplo, aquí léelo por un momento el ejercicio e intenta contestar solo de manera lógica. A ver, vamos a ver si puedes. Y si no, pues te ayudamos, ¿sale? El error común es sumar cantidades al tanteo. Realmente aquí el enfoque aritmético profesional no se trata de sumar, se trata de escalar a través de una proporción. Siempre pregúntate qué relación guarda tu meta final con tu unidad base, ¿sale? Entonces,
Si necesitas 50 veces más líquido para que se produzca la cantidad de café que ocupas, pues la proporción lógica te exige multiplicar también por el mismo factor la cantidad de café que vas a usar. O sea, si 50 veces es el otro, pues también por 50 vas a trabajar la proporción de café. Entonces en total ocuparías 100 cucharadas de café, porque son 2 cucharadas de café originales de la receta por factor de 50. Entonces, así es como se genera este tipo de trabajo. No olvides que el programa oficial de pensamiento matemático que tú llevas en la escuela o que llevaste o que estás llevando, no lo sé, llama a los conocimientos anteriores el desarrollo de un perfil procedimental y reflexivo, ¿sale? Nosotros, pues no nos gusta tanto el término, aunque obviamente es correcto, nos gusta más decirlo simplemente como dejar de ser espectadores pasivos de las reglas del mundo. Entonces, recuerda, siempre que te enfrentes a un reto complejo, pasos, mapea las premisas, detecta la meta y evalúa la conexión. Aquí te dejo 5 reglas que te pueden ser útiles para poder resolver un problema aritmético con lógica, ¿sale? Entonces, primer consejo, apaga el piloto automático, ¿sale? Y lee 2 veces. Nunca empieces a buscar fórmulas ni a operar con los números en los primeros 30 segundos. El mayor error que puedes cometer es caer en ese pánico. No, lee el texto completo para entender la historia que te está contando el mismo problema, no para buscar qué sumar, factorizar o sacar raíz, no, sino para entender, ¿sale? 2. Separa el ruido de las premisas reales. El 50% de un problema de un examen es información de relleno, datos emocionales o variables que no afectan al resultado en realidad. Haz una lista limpia de tus herramientas de trabajo. Recuerda, extrae únicamente datos duros y las reglas exactas que el problema te da por ciertas. Ten clara la meta antes de mover un dedo. Si no sabes exactamente qué te están pidiendo calcular, o sea, no identificas la conclusión, cualquier operación que hagas será como un tiro al aire. Entonces define tu destino final en una sola frase clara antes de escribir cualquier ecuación o cualquier fórmula. ¿Sale? La siguiente, desconfía por un momento de tu intuición rápida, ¿sale? Si algo en matemáticas suena demasiado obvio a primera vista, como sumar 2 porcentajes directos, como iniciamos, o asumir una proporción sin verificar, detente, ¿sale? La lógica matemática existe justamente para protegerte de las trampas donde la mente cae por inercia. Entonces, cuidado con eso. Y finalmente, construye la solución de lo pequeño a lo grande, paso a paso. No saltes del inicio al resultado final de golpe. Mide la proporción. Respeta el orden de las operaciones como si fueran las reglas de un videojuego de estrategia. Y asegúrate de que cada paso esté conectado lógicamente con el anterior. Es bien importante que sigas algunas de... No algunas, todas estas reglas para que te vaya muy bien. Finalmente, después de aplicar, pues bueno, lo que hemos aprendido, ocurre un cambio sutil, pero profundo. Hace mucho tiempo, una antigua enseñanza que se daba era que el temor al mar no nacía solo del temor a la tormenta, o sea, de que los humanos no quisiéramos navegar, sino por la incapacidad que teníamos para interpretar las estrellas, ¿sale? Las matemáticas justo operan bajo el mismo principio. Rara vez las matemáticas se diseñaron para volverse un obstáculo insalvable, no, para nada. Son para ofrecer un método sistemático en medio de mucha incertidumbre. Cuando entrenas a tu mente para pensar con rigor y estructura, pues el caos de un problema deja de ser un muro infranqueable y lo que emerge es claridad, ¿sale? Un razonamiento más sólido. Y eso creo que te interesa dominarlo, ¿sale? Antes de despedirnos, pues bueno, detente un momento a pensar en estas preguntas. Son reflexiones que siempre deben de quedar porque al final el último paso de cualquier conocimiento lo pones tú, ¿sale? ¿Por qué nos da tanta seguridad el piloto automático? ¿Qué nos frena para aceptar que una intuición rápida puede estar equivocada? O bien, si la lógica formal nos enseña que un solo eslabón roto destruye todo un argumento, ¿cómo podemos evaluar la validez de las opiniones o noticias que consumimos todos los días en Internet, por ejemplo?
O también preguntarse si las matemáticas, las reglas del pensamiento, no son leyes impuestas para controlarte, sino herramientas para navegar la incertidumbre desde tu propia perspectiva. ¿En qué momento de tu vida crees que te urge aplicar más rigor y menos suposición? Esperamos las respuestas tuyas en los comentarios de este video. ¿Sale? Bueno, aprender no es solo acumular datos, es abrir puertas. Si sientes que hoy abrimos una juntos, te invito a que te quedes cerca formando parte de esta comunidad de Hermes. Un me gusta o tu suscripción son la señal de que este esfuerzo vale la pena. Y si tienes una duda o un pensamiento, déjalo en los comentarios para leerte. Nos encantaría que sigamos aprendiendo mutuamente. Nos vemos en la próxima lección y recuerda, cuando el mundo parezca complejo, busca la claridad de la noche y sus estrellas.